Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de tortas, postres y dulces. Para el día de hoy vamos a preparar estas deliciosas panquecas esponjosas. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestro delicioso soufflé, aquí tengo dos recipientes, ¿verdad? Voy a tomar dos huevitos, ya tengo por aquí dos huevitos. Si ustedes quieren hacerlo con un solo huevo, por favor lo hacen con un solo huevito, bueno. Vamos a separar la clara de la yema, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera, bastante sencillo. Tomamos la yema, la pasamos para acá rapidito, que no se nos vaya a dañar, ¿listo? Siguiente huevo y hacemos la misma operación. Perfecto, vamos a poner nuestras claras a un lado y vamos a empezar a mezclar los demás ingredientes. Yo tengo aquí harina de trigo, ¿sí? ¿Ya? Le voy a poner 2 cucharadas grandes de harina de trigo, 1 y 2. Le voy a poner aceitico vegetal, un poquito nomás, un chorrito. Y por último le voy a poner, yo tengo con esta medidor de 1/4, pero le voy a poner la mitad de este cuarto, bueno. O sea, unas 2 cucharadas de estas grandes, para que no se vayan a enredar, bueno. Y vamos a empezar a mezclar. Espero que la preparen, que les guste, que les queden bien lindos sus panquecas esponjosas y que se suscriban al canal. Ya con su mezcla lista van a tomar un poquito de esencia de vainilla. Yo tengo un poquito de esencia de vainilla, le vamos a poner un chorrito o 2 goticas, ¿vale? Listo. Nuevamente mezclamos. Listo, ahora vamos a tomar nuestras claras y vamos a hacer nuestro ponche. Que nos quede bien lindo. Bueno, recuerden que nos tiene que quedar en punto de nieve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir virtiendo el azúcar de a poquitos. Bueno, les voy a mostrar, miren, queda paradito mi ponche. La cantidad de azúcar que utilicé fueron 2 cucharadas grandes de azúcar. Bueno, las mismas cucharadas que usamos con la harina de trigo y eso es la misma cantidad. Bueno, tiene que quedar así en punto de nieve. Listo, ya terminamos. Esta receta es súper fácil, la verdad. Muy rápida además. Listo, ahora vamos a juntar nuestras dos mezclas. Vamos a tomar las yemas, oh my god, perdón, y las vamos a juntar con nuestras claras, ¿vale? Tomamos esta aquí, tomamos de a poco. No vamos a mezclar tanto, porfa, porque se nos daña. La idea es que nos quede esponjosa. ¿Y qué es lo que va a hacer que nuestras panqueques queden esponjosas? Pues nuestra mezcla blanca o nuestras yemas o nuestro ponche. Por aquí se conoce como ponche. Entonces no podemos mezclar demasiado, bueno, porfa. Bueno, ya tenemos listo. Recuerden no mezclar mucho, ¿vale? Ya lo voy a dejar así. Y pues ahora vamos a tomar el sartén en el que vamos a preparar nuestros panquecas esponjosos. Vamos a tomar un poquito de aceite. Recuerden que yo tenía aceitico acá. Entonces lo que voy a hacer es untar mi brochita y esparcirlo por el asiento o por la cola del sartén. Bueno, vamos a llevarlo al fuego. Bueno,
aquí la tengo aquí al fuego, les voy a mostrar la cantidad de llama que tengo. Miren, muy bajita, casi ni se ve, ¿cierto? Esa es la cantidad de llama que vamos a utilizar para que no se nos vayan a quemar ni a pegar. Voy a utilizar la misma cucharita con la que hice la medida de la leche. Si ustedes tienen su cucharita con la que hacemos helado, la pueden hacer con esa o con una bota pastelera. Bueno, voy a tomar un poco y lo vamos a poner acá. Y le voy a poner otra más encima, que me quede bien hermosa, bien esponjosa, bien gorda. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de agua. Tengo aquí agua, un poquitico, una gotica por aquí y otra gotica por acá, y vamos a tapar. Vamos a tapar las panquecas, ¿vale? Para que se nos cocine más o menos al vapor. Bueno, vamos a dejarla aquí, hay 5 minuticos y vamos a estar pendientes de que no se nos vaya a pegar. Bueno, ya en este punto me quiero mostrárselas. Vamos a darle vuelta con muchísimo cuidado, ¿vale? Que no las vayamos a dañar. Quiero mostrarles. Vamos a dejarlas otros minuticos por el otro lado y ya está. Bueno, aquí ya les quiero mostrar el resultado final de nuestros hermosos panquecas o soufflés. Yo le puse un poquito de queso y también pues le voy a poner un poco de chocolate. Ustedes le pueden poner mielecita, lo que quieran, ¿vale? Entonces eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.